Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esta semana se ha cerrado, la semana que pasó, digamos, se ha cerrado un proyecto muy interesante llamado Glaciares Más o Glaciares Plus, en fin. Un esfuerzo de sociedad civil, de Estado, por tocar el tema de los glaciares. Un tema al que se le ha mirado poco, honestamente. Pero que este cierre creo que es una magnífica oportunidad para poder entender un poco más de qué se trató el proyecto, qué alcances tuvo, qué objetivos se lograron y cuáles son un poco los resultados del trabajo. Karen Price está con nosotros, ella es coordinadora de proyectos de Glaciares Plus de CARE. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar acá. He mencionado mal tu apellido, es Price, Karen Price, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto, ya te tenemos entonces aquí registrada. Karen, ¿qué cosa es de Glaciares Plus? Glaciares Plus es un proyecto que ha durado 8 años. Es una iniciativa de la cooperación suiza y fue ejecutado, digamos, en un consorcio interesante que hicimos desde CARE Perú con la Universidad de Zúrich. Okay. Es un proyecto fue un proyecto retador porque mezclaba temas, ¿no? Adaptación a cambio climático, principalmente la gestión de riesgos, ¿no?, climáticos, y también la gestión de recursos hídricos. Tienes varios enfoques ahí, ¿no? Era varios enfoques y justamente por eso era bastante retador, ¿no? Adicionalmente, proponiendo espacios de fortalecimiento de capacidades para la gente, digamos, común y silvestre, pero también para los funcionarios públicos. Y además, generación de información, porque como tú mismo has mencionado, el tema de glaciares todavía termina siendo muy lejano, porque no había mucha información. Entonces, también había que generar información científica pura, dura, del tema de los glaciares que te permita también visibilizar situación y tomar decisiones. Este es un programa muy escuchado por gerentes sociales, que en algún momento también estarán al frente de proyectos. Sí. ¿Cómo se arma un proyecto tan largo? ¿Cómo se arma este rompecabezas, Karen? Bueno, algo que creo que sí es básico, una inversión en una línea de base social. Ok. ¿No? Qué importante es eso. Sí, claro. O sea, se hizo una línea de base social que lo que hacía no solamente era identificar lo que a veces dice, el tema de pobreza, el tema de acceso a servicios, sino también cuáles eran más o menos las condiciones de las autoridades, ¿no? Puedes tener un alcalde, un gobernador que no necesariamente maneja el tema ambiental o el tema de gestión de riesgos. Entonces, eso te da una clara, digamos, visión de hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, puedes tener esa línea de base social. Hicimos una línea de base científica también. Es decir, hay muchas investigaciones que se pueden dar en algunas regiones. Nosotros en los temas de gestión de agua le llamamos cuencas, ¿no?, que es todo este espacio donde un río tiene influencia, por decirlo así. Puedes tener el estudio de balance hídrico, el estudio de la oferta, pero no necesariamente todo está engranado. Entiendo. O no necesariamente todo está a disposición o es entendible, ¿no? Muchas veces nosotros los ingenieros o los científicos todavía terminamos hablando en difícil, la derivada de la integral, y alguien de gestión, un alcalde, un gobernador no necesariamente lo entiende. Y otro tema que también hicimos fue utilizar unas metodologías, ¿no? CARE tiene algunas específicas. ¿Para qué? Para identificar las vulnerabilidades de la población, pero es una identificación desde la misma población. A partir de sus conocimientos y de sus percepciones, tú identificas si el tema del cambio climático y de gestión de riesgos lo entienden, lo valoran y les interesa cambiar. Claro. Porque a veces tú puedes venir con todo el conocimiento técnico, con toda la energía, el entusiasmo para hacer ciertos cambios en una sociedad, y si no lo quieren o no lo valoran o su prioridad es otra, ¿no? Esto para nosotros también fue bien interesante porque en algunas zonas donde nosotros llegamos, lo que más les interesaba, el efecto del cambio climático en su vida, era el tema del riesgo. Okay. ¿Por qué?
porque hace muy pocos años ellos habían tenido un pequeño aluvión que les había pues remecido la condición de vulnerabilidad. Había que entrar por ahí, entonces. Había que entrar por ahí, efectivamente. En cambio, en otro lado, el tema del aluvión era cero y su prioridad eran plagas y enfermedades a sus cultivos. ¿A partir del cambio climático? A partir del cambio climático. Y en la otra zona no era ni el riesgo ni la plaga, sino el agua, ¿no? En general, para todos el tema del agua era transversal, pero aquí el valor era mucho más grande. Claro. Entonces, eso te hace el tema un poco más complejo, sin embargo, tienes la certeza, digamos, que la intervención que vas a tener puede ser más efectiva y más valorada por la gente. Entiendo. ¿Cuáles fueron las zonas de intervención, Karen? En la primera fase estuvimos en Carhuaz, en Ancash. En Ancash. Exactamente, aguas abajo, como dicen, de la laguna 513 del Nevado Hualcán. ¿La Laguna Grande? No la conozco. Es una laguna poco conocida porque sí tienes que tener buen físico para subir, llegar, ¿no? Okay. O sea, una persona normal se puede, que no camina tanto, se puede demorar unas 6 horas caminando y es en subida, evidentemente. Es una laguna muy bonita porque tienes ahí al costado el glaciar. Claro. Efectivamente, no es igual como Yanganuco o la Laguna de Parón, muy conocidas en la Cordillera Blanca, que el glaciar lo ves al fondo, ¿no? A los costados acá lo tienes ahí enfrente, mismo. ¿no? Yeah. Ancash, entonces. En Ancash y en Cusco estuvimos en una zona que es en la convención Santa Teresa. Santa Teresa está un poquito más abajo, digamos, de la hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? Muchas veces la gente... Ceja de selva. Eso es ceja de selva y la cara el mensaje que dices es ceja de selva. Sí. ¿Por qué? Porque digamos que siempre estamos acostumbrados a ver al glaciar enfrente de nosotros. Así es. Y esta vez el glaciar estaba atrás a la espalda, ¿no? Entonces es bien increíble, es hermoso. Si alguien tiene la oportunidad de hacer la ruta a Salcantay, entras por el típico paisaje de montaña, de sierra, llegas, digamos, a Labra, pasas, caminas 45 minutos y está el Gallito de las Rocas. Entonces, y ahí, a diferencia de la zona de Carhuaz, era mucha gente que venía de otras zonas, ¿no? Migrantes, que quizás el cultivo que habían escogido no era el idóneo, no estaban preparados, entonces ahí era el tema de plagas y enfermedades. Y luego, en la segunda fase, entramos a un sitio de montaña bien fuerte que es Pitumarca, en Cusco también, que... Bueno, la gente vive ahí sobre los 4.500 metros. ¿No? ¿Ganaderos? Principalmente, ¿no? Alpaqueros, vicuñas. Pitumarca, para que la gente se ubique, está muy cerca al Huinicunca, al Cerro de 7 Colores, ¿no? Que se ha hecho famoso en los últimos años, está cerca ahí. Y finalmente decidimos en la segunda fase entrar en una zona que sea muy impactada por el retroceso de los glaciares, es decir, que quede muy poquita masa de hielo y nieve, y esté cerca a Lima, y decidimos no entrar en el RIMAC, sino entrar en la cuenca del río Cañete. De acuerdo. ¿Y por qué la cuenca del río Cañete? Adicionalmente a lo que te estoy contando, porque tenía un área protegida en la zona alta, tenía una hidroeléctrica en la zona media, y es un río, perdón, que a lo largo del año tiene un caudal más o menos estable. La cantidad de agua no es como el río Rima, que ves un poquito de agua en la época de verano y un montón, ¿no? O sea, perdón, un montón de agua en la época de verano para nosotros. De verano limeño, sí, claro. Y poquita agua en esta época que hace aquí más frío. En cambio, el río Cañete, cada vez que pasen por ahí lo van a ver más o menos cargado, no es tan distinto. Y dices, ajá, esto debe tener una razón, ¿no? Entiendo. Algo ahí en la parte alta de las montañas, que todo el tiempo tiene algo agua, arriba de las montañas hace que esto se mantenga con una cantidad de agua un poquito más estable. Entonces, por eso es que entramos ahí, ¿no? Conocida zona, quizás para la gente, bueno, en la mitad del camino en la cuenca de Cañete está Luna Guaná, ¿no? Todos emocionados por hacer canotaje porque hay un montón de agua en el río. Seguro. Y más arriba se ha hecho famoso por el pueblo de Yauyos y también por Huancaya, ¿no? Y Huancaya no es la parte más alta, está como que la mitad hacia arriba, y arriba es más bonito, pero es un poco difícil llegar, ¿no? Pero es muy bonito, muy bonito. Cuéntame más detalles. ¿Por qué los suizos se comprometieron en un proyecto como este, Karen?
Bueno, en general tenemos muchas coincidencias con la gente que vive en las montañas. ¿En la lógica de Suiza. glaciares, dices? Exacto. Ajá. Bueno, evidentemente las condiciones de población y de pobreza son Así es. absolutamente distintas. Pero ellos también sufren el tema de retroceso de los glaciares y los riesgos, o sea, las avalanchas están ahí, ¿no? Y no es que en ese tema de la gestión de riesgos estén tan avanzados como nosotros. Entonces era un aprendizaje en simultáneo, claro. O sea, ellos han sufrido temas de avalanchas muy, muy complicadas. Y principalmente ahí son zonas turísticas también. El turismo de montaña es una de las fuentes principales también de ingreso de Suiza. Entonces, claro, verse vulnerables ante una de sus principales fuentes de ingreso, evidentemente era una preocupación. Suiza, también a diferencia de nosotros, no tenía la historia de infraestructura de protección. ¿No tenía? No tenía. Mira, qué curioso. Exacto. Muchos ingenieros, geólogos o ingenieros civiles que ahora deben estar bordeando los 70, 80 años peruanos, han ido a Suiza a capacitar muchas veces a suizos. Y esas historias no se conocen. Esas historias no se conocen. ¿Por qué en Perú muchas de las lagunas que están en la Cordillera Blanca tienen una infraestructura o de regulación, es decir, bajar principalmente el nivel de la laguna o también, o de contención, efectivamente, así es. Entonces, de pronto nuestras pendientes son más grandes, de pronto. No, de pronto es que son más grandes, claro, definitivamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos quebradas muy empinadas. Cuando vamos a las zonas de montaña, las carreteras son pues como una serpiente que sube. Exactamente. En Suiza también subes, pero un poco, digamos, claro, la pendiente no es tan grande, ¿no? Entonces sí era un interés de apoyo, pero también de aprendizaje juntos, ¿no? Colectivo. Ellos también tienen muchos problemas en el tema de abastecimiento de agua. Claro que sí, siempre van innovando para ver estudios que les permita tener un poco más de certidumbre o menos incertidumbre sobre lo que va a pasar en el agua, en las zonas de Suiza también. Una última pregunta antes de irme a la pausa, que me la he quedado pensando desde el comienzo de nuestra conversación, cuando hablaste del fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos. Sí. En un proyecto de 8 años, tú puedes llegar a tener hasta 3 gestiones de gobierno dependiendo de cómo comenzó el proyecto. Sí. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, eso también es algo que ya hemos aprendido, y es que hay parte de esa inversión que tú haces que sí, para un proyecto puede considerarse como inversión muerta, pero no necesariamente es así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tomamos de referencia la poca información que ellos tenían o manejo de los procesos de inversión pública en temas de gestión de riesgos y adaptación a cambio climático. En general, los evaluadores de proyectos de una municipalidad o un gobierno regional y los formuladores de proyectos de este tipo de instituciones saben mucho de construcción, puente, carretera, quizás por ahí el vivero, la reforestación, pero hacer algo de gestión de riesgos se les hacía una complicación porque incluso la legislación había cambiado hace muy poco tiempo y adaptación a cambio climático era más complicado aún, y a pesar de que ambos temas son como mandatorios ahora en las inversiones. Entonces, se capacita funcionarios. ¿Y a qué me refería con el tema muerto? En 4 años se van a ir. Claro. La mayoría se va a ir. Entonces, es una inversión que tienes que volverla a hacer, pero no está muerta. ¿Por qué? Porque eso que han recogido y han aprendido esos funcionarios quizás no se quedan en la municipalidad A, pero probablemente se vayan a la B. Buen punto. O a la otra región. Entonces, si bien no los vas a tener cerca, por lo menos ya sembraste algo en algunas otras zonas. O le exijan a la nueva gestión esos temas, por ejemplo. Claro. Eso es un poco difícil todavía. En general, vamos a arrastrar creo que algún tiempo más este tema de empezar de cero cada vez que viene un alcalde nuevo con toda su gente. Son muy poquitos los que se llegan a quedar. Está cambiando, pero eso es algo que también, por ejemplo, al principio renegábamos un poco y después ya lo asumimos y la misma cooperación suiza lo entendió. De acuerdo. Karen, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas porque quiero preguntarte por resultados. ¿Cuáles fueron los alcances de este proyecto?
y a qué metas llegaron. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, nos acompaña Karen Pierce, ella es coordinadora del proyecto Glaciares Más de CARE, un proyecto que ha trabajado el tema de glaciares en compañía de la cooperación suiza de COSUDE, junto con la Universidad de Zúrich, de Suiza, y con una serie de agentes locales en las zonas de Ancash, Cusco y en las zonas altas de Lima, para trabajar justamente el tema de glaciares. Karen, en estos 8 años aparece la figura de este instituto de glaciares que queda en Ancash, que ahora lidera Gisela Orjeda. Uh-huh. ¿Esto fue una casualidad en el marco del proyecto o ustedes un poco empujaron la cosa en algún momento? Mira, el tema de montaña se da en el Perú hace varios años, ¿no? Diría que con más fuerza desde el año 2002. Uh-huh. Entonces, siempre estuvo rondando esta deficiencia que teníamos, o este hueco que teníamos institucionalmente y de gestión sobre el tema de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. Entonces, hubo la oportunidad en el año en que se hizo la COP aquí en Perú, ¿no? Para poder concretar este Instituto Nacional de Investigación. La historia es súper larga, ¿no? Había varias instituciones, unas más influenciadas hacia los ecosistemas de montaña, otras hacia agua, hasta que, bueno, salió esta nueva institución y digamos que nuestro aporte fue más hacia el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios que estaban ahí. Buena parte ya habían sido capacitados en la primera fase del proyecto cuando estaban en otra institución, ¿no? Y ahora aquí. Y también hemos dado un aporte para una tarea que está pendiente por el INAIGEM, esas son las siglas de esta institución, que es sacar adelante la política nacional en glaciares y ecosistemas de montaña. ¿No? Y es un proceso que va a durar varios años o un buen tiempo, porque es un proceso de construcción largo donde tiene que ponerse de acuerdo desde conceptos hasta con procedimientos, ¿no? Sí, porque la construcción de una política pública de la nada tampoco tiene sentido. Hay que ir gestándola entre todos. Exacto, pero el INAIGEM tiene un reto grande, ¿no? Un reto de poder generar la información para, evidentemente, tomar decisiones. No es fácil, además porque tienes que conseguir equipos que son... O sea, equipo tecnológico y equipo de personas también, ¿no? Recursos, sí, sobre todo ese tema. Bueno, Karen, entremos de lleno al tema de Glaciares Plus con resultados. ¿Cuáles son los resultados 8 años después del proyecto? Bueno, en resultados tenemos como diferentes, ¿no? Una creo que ha sido formar una masa crítica de líderes locales. Muy importante. ¿Y por qué apostamos por los líderes locales? Justamente por la baja institucionalidad que aún tenemos en las zonas rurales. Puedes tener un alcalde elegido, pero no necesariamente validado. Entiendo. Entonces, este era como un plan de contingencia y que empoderaba a los líderes o lideresas en la región para tomar decisiones y también hacer una suerte de sana presión a su propia autoridad para hacer inversiones, ¿no? Entonces, sí tenemos esa masa crítica que ha sido interesante y sistematizada también, este proceso de cómo lo hicimos con las cosas buenas y malas que nos salieron, está ahí a disposición de cualquiera. Esa masa crítica, perdóname Karen, ¿a cuántas personas habrá ascendido? ¿Cuál es el número? Líderes directos, alrededor de 150, ¿no? Pero influenciados indirectamente podemos llegar casi a los 1,000. Casi a los 1,000. Exactamente. De acuerdo, perdóname que te interrumpí. Sí. ¿Qué más? Luego han sido los funcionarios públicos, como les comentaba, capacitados en los procesos de evaluación y formulación de proyectos de inversión pública. En las 3 regiones sí hemos llegado casi a los 900, ¿no? Que es bastante, tomando en cuenta la cantidad de personal. Y interesante porque muchos se volvieron consultores de otro tipo, de otras municipalidades y dan este tipo de servicios. Antes que sigas enumerándome los logros, ¿estos eran indicadores importantes para los suizos? Claro. ¿O no tanto? No, claro que sí. Sí lo era. Claro que sí, porque si no... ¿cómo vas a ir mejorando, ¿no? Siempre vas a arrastrar la misma deficiencia. ¿Qué haces impulsando la inversión pública
O sea, puedes tener un indicador o una meta dentro de tu proyecto de incrementar el 10% de la inversión pública en temas de ta. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Un consultor que tú mismo vas a contratar? Al principio puede que sí, pero si no, no lo haces sostenible, si no capacitas a la misma gente y los funcionarios públicos valoran y entienden eso. Puede ser, es como ir hasta la causa subyacente, ¿no? Entiendo. Escarbar hasta que puedas tener un soporte que te dé sostenibilidad a tus actividades. Y te decían, bueno, el número está bonito, pero ¿y lo cualitativo? También te lo preguntaban. Claro, ¿Cómo sé yo que estos 1000? Porque tienes ahí fue interesante porque trabajamos, por ejemplo, en lo de funcionarios públicos, en lo de inversión con la Universidad Católica. Okay. Y eso era interesante porque tenías una base de nuevo de evaluar cómo estaban las condiciones de ellos. Claro. Y luego, finalmente, también, después del curso de capacitación, haces una evaluación, pero la evaluación de medio término o final del proyecto hacía entrevistas al jefe del funcionario y al funcionario. No es solo una encuesta de cierre, ¿no? No es una encuesta y jalados y aprobados, no es eso. O sea, tienes que tener estos indicadores. Y aquí otra vez creo que la cooperación suiza tiene la mente bien abierta, ¿no? Es particular a diferencia de otro tipo de cooperaciones. Así es. Una, porque te da la licencia de tomar el tiempo de hacer líneas de base, como mencioné. Eso fue más o menos un año, ¿no? De recoger información y de poder planificar qué es lo que vas a hacer. Un año, ¿no? Y también te da la apertura y el financiamiento, te permite incluir dentro del financiamiento evaluación de medio término, evaluación final, las auditorías, ¿no? Que en otro tipo de cooperaciones a veces por la necesidad de tener resultados pronto, ese tipo de cosas se hacen en tiempo también más restringido. Entiendo. Entonces, y eso también lo contamos muchas veces a las empresas privadas con las que hemos tenido de una u otra manera vínculo. En tus programas de responsabilidad social, de trabajo con las comunidades o con la población. En 2 días. No esperes resultados en 2 días. Hay que... Y también ponte un poco la valla alta, ¿no? Haz otro tipo de evaluaciones. Escarba un poquito más en el funcionario, en la gente y en tu propio staff también. Lógico. Exactamente. Bueno, pero te interrumpí, Karen, como suelo hacer siempre. Además, perdóname, por favor, me decías, formaron una masa crítica de líderes locales, la capacitación importante de funcionarios con números interesantes. ¿Qué más? Les dejamos lineamientos para proyectos de inversión pública trabajados con el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es súper útil para comunidades pequeñas. Eso es súper útil porque en los procesos de inversión pública tienes pautas, lineamientos, etcétera. Entonces es como una suerte de pasos a seguir que te facilita un poquito más la inversión. Desde mi opinión personal, siempre creo que los proyectos de inversión pública ligados a infraestructura son hasta cierto punto los más fáciles de hacer. De acuerdo. Y conocidos, ¿no? Eso ya es una receta, digamos, fácil. Pero aquellos que están fuera de ese tema, de ese rubro, todavía siguen siendo complicados. Entonces, ¿complicados para convencer a la autoridad? No, complicados para que lo hagan. Ok. Complicados para que lo hagan. Acuérdate que las autoridades escogidas no necesariamente tienen ese tipo de formación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos lineamientos para poder financiar sistemas de alerta temprana ante aluviones y unos lineamientos también que se están terminando de ajustar para proyectos multipropósito, proyectos de embalses, de agua, de represamientos, para poder cubrir más de una necesidad, ¿no? Porque actualmente los embalses que tenemos son para agricultura o para energía o para bajar los riesgos, pero no están diseñados para un multipropósito, todas las necesidades que hay. Y eso es posible hacerlo. Eso es posible hacerlo. La traba no es la parte ingenieril, ¿no? La traba es la parte de inversión porque tenemos un Estado sectorizado, ¿no? Fue interesante cuando trabajamos en la Laguna 513 en Carhuaz, quisimos hacer un proyecto multipropósito de agua. Es decir,
bajar el nivel de la laguna para aminorar el riesgo. Ahí tienes uno. Ya, uno. Y poner una sencilla compuerta para regular agua, porque Carhuaz no tiene agua todo el día, a pesar de que está abajo de una laguna. Y es agua para agricultura y agua para consumo humano. Tienes ahí varios propósitos. Exactamente. Y fue toda una aventura entre las instituciones públicas porque el Ministerio de Agricultura nos decía, no, esto no es porque esto es riesgos, esto lo ve la municipalidad, el gobierno regional nos decía, no, pero también lo tiene que ver Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio de Áreas Protegidas porque estás en un parque nacional. Fue un bolondrón y nos dijeron, no, háganlo solo de riesgos, así va a ser mejor. Y lo demás lo ponemos como adicionales. Y efectivamente lo puedes hacer como adicionales, pero ya no redactas un proyecto. Redactas 2, 3 con diferentes tipos. Y era tiempo de 3 formuladores, 3 evaluadores, 3... y no era como muy lógico. A partir de ahí es que propusimos esto de los proyectos multipropósitos. Es bien interesante lo que mencionas, porque la pregunta ¿es un Estado tan compartimentalizado que cada uno quiere tener un poco su pequeño poder y ahí vienen las disputas? ¿O se trata de un Estado que no coordina, que no tiene vasos comunicantes entre instituciones? Karen, ¿qué lectura tienes? Yo creo que sería lo segundo. O sea, y de ahí también nosotros nos cuestionábamos y decíamos, revisamos varias de las políticas en las que nosotros tenemos que trabajar, que es cambio climático, gestión de riesgos, la gestión integrada de recursos hídricos, la lucha contra la pobreza. Y todos tienen la palabra mágica multisectorial. Eso y decíamos, ¿y dónde está la multisectorialidad real, no? Además, matas 3 pájaros de un tiro. Más. Y más pájaros. Más. Claro, ese era el tema. Claro. ¿Cómo lo haces, no? Tomando en cuenta que te ponen la valla multisectorial, pero a la hora de la hora hay candados que todavía existen. Puedes tener mesas de trabajo, planeamiento estratégico, pero a la hora que haces la inversión, ahí venían estos procesos. Y no te voy a negar que en el proceso de construcción de los multipropósitos sigue habiendo dudas, ¿no? Todavía dicen, pero ¿eso a quién le corresponde? No, es un proceso de construcción. Pero no hay nadie dentro del Estado que te diga, no está bien la idea. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Claro, ¿No? claro. ¿Qué candados le sacamos sin perder que sea una inversión transparente, eficiente? Seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente una de las prioridades de la población es el agua, ¿no? Sí les preocupa el cambio climático, pero si empiezas a conversar con ellos, es el tema del agua. Claro. ¿No? Eso es bien, bien importante. Y algo que sí creo que me he olvidado de comentar ahora que te estoy diciendo escarbar y hablar con la gente, es que también tuvimos la oportunidad de hacer pequeños, digamos, estudios etnográficos, ¿no? Al principio para mí también era como, yo soy ingeniera, decía, pero ya es suficiente con hacer la línea de base social, ¿no? El mapeo de actores, conocer sus posiciones, sus intereses, que te pueda también dar una perspectiva de prevención de algún conflicto socioambiental. Claro. Pero creo que la inversión que se hizo en estos estudios etnográficos, hechos por profesionales de la Católica, la mayoría, nos ayudó también mucho a entender cómo era la dinámica de la gente, más aún sus prioridades, tener claridad, y con eso tú puedes tener una inversión un poco más asegurada. Entonces, es ahí, una mirada más fina, ¿no? Sin duda. Ahí era interesante porque ya podíamos tener también la oportunidad de conversar con la gente, estos estudios recontra extraños sobre el modelamiento hidrológico y lo que iba a pasar con los glaciares, porque lo que te decía la estadística o la ecuación que sacaban los glaciólogos del proyecto era más o menos también lo que ellos veían. Entiendo. Entonces decíamos, mira, tu conocimiento de vivir acá y tu conocimiento ancestral y tradicional no está lejos de lo otro. Acá te puede dar mayor precisión, ¿no? La tecnología te ayuda a ser un poco más preciso, tener un poco más de control quizás sobre el tiempo, sobre el número, versus lo que tú puedes tener, pero no son distintas. De acuerdo. Karen, me quedan 30 segundos. Una Ok. última pregunta. Pude escuchar en la ceremonia de cierre del proyecto a la ministra del Ambiente. Y no te voy a decir que la sentí pesimista, pero la sentí como, esto recién comienza. Sí. Y decía, wow, después de 8 años después,
todo recién comienza. ¿A qué se refería exactamente? ¿A qué se refería que hemos tenido una zona de intervención hasta cierto punto bien chiquitita? Bien acotada, ¿no? Claro que sí. O sea, en Ancash hemos trabajado en 2 lagunas, ¿no? Una es la 513 y la otra es Palcacocha sobre la ciudad de Huaraz. Ya sé por dónde vas. Ya. ¿Y cuántas lagunas hay? Imagínate. ¿Y cuántas lagunas en condición de riesgo, además, por supuesto. ¿no? Y solamente en la Cordillera Blanca. Ajá. ¿Qué pasa con las que hay en Vilcanota? A ver, recordemos geografía. ¿Cuántas cordilleras hay en el Perú? Entonces, ¿cuántas lagunas nuevas se van a formar? Más de 200. ¿Cuáles serán aprovechables? ¿Cuáles serán riesgosas? Entonces, recién estamos empezando, por decirlo así, ¿no? Entonces, creemos que sí, todavía hay varias cosas que hacer definitivamente. Han dado entonces ustedes el puntapié inicial de este partido que va a ser largo. Karen, creo que lo que han hecho es estupendo. Muchísimas gracias por tanto esfuerzo y por tanta dedicación a un esfuerzo como este. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya la han escuchado, es Karen Pierce, coordinadora del proyecto Glaciar Plus, un proyecto sumamente interesante, con múltiples miradas, con todas las aristas del planeta metidas ahí. Ellos han decidido enfrentarlo y de una manera muy interesante. Vámonos a la pausa breve y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Muy bien, continuamos en Espacio de Gestión. Gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ha sido interesante escuchar a Karen Price, la vocera de CARE, que nos ha contado todo el tema de los proyectos ligados con los glaciares, que es un tema del que se habla poco y creo que en los próximos años vamos a tener que hablar mucho más, sobre todo por la propensión al riesgo que genera el deshielo de los glaciares. Pero vamos a dejar esto de lado, vamos a meternos en otros asuntos. Esta semana que pasó nos dejó, yo diría, una de las marchas del orgullo más potentes, más emblemáticas, más visible, no sé. Yo creo que mi invitada tendrá mejores calificativos que yo para poder contarnos qué fue lo que allí se vivió. Vamos a hablar con Gabriela Zabaleta. Ella es directora de Más Igualdad. Es una organización, además es feminista, que trabaja por la igualdad plena para las personas LGTBIQ+. Cada vez me ponen más letras. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto Muchas gracias por invitarme. tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame primero de la Marcha del Orgullo. Sí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo estuvo? Me parece que ha sido la Marcha del Orgullo más concurrida. Ajá, que ha coincides habido conmigo en esa el percepción. Perú. Sí, yo también pienso lo completamente, mismo. porque yo el año pasado estuve en la marcha, pero no pude estar en la caminata por temas de logística de la organización, pero este año ya estuve y a comparación del año anterior y de hace 2 años, no había tanta gente. Okay. Había ya desde que yo llegué a las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde he llegado yo, estaba pero repleto, un mar de gente, y luego la salida, y luego mientras que pasábamos por Real Plaza, entré un ratito a sacar plata del cajero y luego salí, seguía saliendo gente y un locurón. Ha sido una sensación muy bonita de ver a tanta gente comprometida. ¿Te atreves a perfilar alguna hipótesis, algún diagnóstico de por qué esta ha sido tan exitosa? Yo creo que porque este año, y al menos desde la marcha anterior, el ataque conservador, el ataque contra los derechos de las personas LGBT ha sido más potente. Incluso en las últimas semanas, con estas declaraciones del congresista Becerril de que le da repulsión ver a 2 hombres besándose, creo que la gente entiende esas declaraciones, esas manifestaciones como discriminatorias y está dispuesta a salir a las calles a demostrar que no podemos seguir tolerando la discriminación y que ya es hora de que exista la igualdad para personas LGBT. O sea, la torpeza que eres tú del sector conservador gatilla una Sí, expresión claro. mucho más abierta y más amplia contra la discriminación. Sí, yo creo que sí. Lo de la Plaza Bolívar, ¿cómo lo evalúas? Lo de la Plaza haber Bolívar- llegado hasta ahí. Sí, eso ha sido también histórico porque al menos nosotras que venimos de la formación de la campaña de Unión Civil Ya, hemos tratado de hacer marchas que lleguen al Congreso. A veces nos han reprimido muy fuerte llegando nomás a la avenida Bancay, y otras veces sí hemos podido llegar a la esquina del Congreso, por donde está la estación de los bomberos. Y ahí mismo también nos han reprimido y los policías nos han tirado gases y todo. Pero esta Más vez... que otros colectivos protestando en el mismo lugar. O sea, No, tú yo sí- creo que en igual manera. En igual manera. En igual manera, sí.
pero como los de Con mis hijos no te metas hicieron su gestión porque obviamente tienen la mayoría congresal de personas afines a ese pensamiento, abrieron las puertas para todos, básicamente, porque si le das el permiso a uno, tienes que darle el permiso a todos, y eso es felizmente lo que hemos podido aprovechar. Claro. Y finalmente escuché, pero no pude ver lo que se iba a replicar en regiones. Sí, ¿también? sí, ha habido, si no me equivoco, está habiendo unas 19, 20 marchas en todo el Eso es país. fantástico. Sí, tú ves el mapa del Perú y lo ves lleno de banderitas de las ubicaciones donde va a haber las marchas. Ahora, hace una semana hubo en varias regiones. Ahora, ayer, el sábado, debió haber habido en Ayacucho, Arequipa, Tacna, Lima. Y ahora esta semana va a haber en el Callao, en Barranca, en otros lugares. Es verdad. Y pude ver también un poco ya para terminar de contextualizar esta semana que Sí. pasó una encuesta trabajada por el IEP sobre permeabilidad o aceptación Sí. o la forma como miramos los peruanos, ¿no es cierto?, a la comunidad LGTB, y lo que percibí es que pasan los años y comienza a haber una suerte, Sí, ¿no? empieza a haber un cambio. ¿No te parece también? Ajá, y coincidentemente hablábamos con unas amigas en la marcha que nunca antes habíamos visto tantos adolescentes participando en la qué marcha. buen punto. Sí, exactamente. Increíble cantidad de chicos, de chicas que parecía que o estaban ya saliendo del colegio o empezando la universidad o el instituto, pero gente joven. Y eso me parece que es la ganancia de todos estos movimientos que hemos llevado estos años. De acuerdo. Sí, pues además tienen otro chip, ¿no? Eso es impresionante. Bueno, en ese contexto, ¿cómo ubico a Más Igualdad? Bueno, Más Igualdad es como tú lo has dicho, una organización feminista. Somos una asociación civil que la fundamos exintegrantes del colectivo Unión Civil Ya. O sea, exintegrantes porque como el colectivo ya se transformó en la campaña y luego se transformó en la campaña de matrimonio igualitario, las que continuamos moviendo las dos campañas, fuimos las que decidimos que era hora de constituir una asociación para poder hacer cosas que no solamente fueran el matrimonio igualitario, sino que también versaran alrededor de los demás derechos de la comunidad. Okay. ¿Es un parteaguas? ¿Es una ruptura? ¿O es una interpretación de las cosas diferente que te lleva un poco a esta mirada? No, creo que es una decisión de formalizarnos, de ser como un enfoque más maduro, más adulto, de nuestro propio activismo inclusive. De acuerdo. Que antes muchas han sido activistas desde la universidad, desde el MOL, desde el GEPUC, de varios lugares, pero siempre como activista parte de un colectivo. Entonces ya en el momento en el que decidimos que íbamos a asociarnos y fundar esta organización, ya lo sentimos como el siguiente paso dentro de nuestra trayectoria. ¿Cuántas comienzan esta Comenzamos aventura? 7 personas, todas mujeres. 7 personas, somos las fundadoras, y a lo largo de los años, que ya tenemos 2 años de actividad, se han venido sumando más integrantes, entre hombres y mujeres, que todos han venido Para ser aportando. feminista hay presencia masculina, digamos, claro. en la organización. Ajá, sí, por supuesto. O sea, no es que sea una organización de mujeres, Claro. pero el valor transversal de la organización es el feminismo. Es el feminismo, claro. Sí, pues alguna vez he ido a Manuela Ramos y tú tienes una cantidad de mujeres trabajando, pero también hay hombres ahí Sí, claro. apostando por esta lógica Así es. de vivir, digamos. Sígueme contando un poquito de Más Igualdad. ¿Qué se proponen inicialmente? Inicialmente los objetivos son perseguir campañas que puedan mejorar la percepción de las personas sobre los derechos de la comunidad LGBT, ya sean campañas culturales, campañas comunicacionales, campañas Eso es muy educativas. comunicación, ¿eh? Sí, eso es principalmente la línea de comunicación, porque desde la trayectoria de Unión Civil Ya siempre hemos trabajado por comisiones. Y son estas comisiones las que continúan a su vez haciendo el trabajo en Más Igualdad, que son Comisión de Comunicaciones, Comisión de Incidencia Política, Comisión de Incidencia Social, que es con la que hicimos las movilizaciones, y Comisión de Educación e Investigación. Entonces esas son las líneas principales de trabajo que nosotras movemos actualmente. De acuerdo. Cuando las 7 se sientan, no sé, de pronto en tu casa, en un café, una oficina, se miran las caras y dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo comienza la aventura? ¿Se sientan a escribir, a pensar, a reflexionar, o es manos a la obra? Tú haces esto, yo hago lo otro y vamos caminando a ver a dónde llegamos. Sí, todas vinimos de
enfoques diversos de distintas capacidades. Por ejemplo, yo soy arquitecta, pero he podido participar bastante en el tema de incidencia política y de comunicaciones. Luego, una de las asociadas, dos de las asociadas son comunicadoras, otra se especializa en programas de participación política, otra es una artista bien conocida que se llama Sheila Alvarado, entonces otra es psicóloga. Entonces, por ahí tenemos como cada una ejemplifica la comisión que va a generar, que va a organizar. Entonces ya empezamos a hacer las coordinadoras y luego vamos reclutando o se van sumando más personas que quieren aportar. Okay. Entonces se van sumando abogadas, abogados, Okay. más comunicadores, diseñadores gráficos, más personas involucradas en arte, cultura y psicólogos que también están dentro del tema de investigación. Entonces, Gabriela, replanteo mi pregunta, es decir, ¿se sentaron a pensar en el largo plazo? ¿En qué estructura iba a tener esto? Sí. ¿En cómo se iba a financiar, digamos? ¿O es más una suerte de ímpetu, de actitud, de ganas? Claro. Primero fue justamente el ímpetu, o sea, las ganas de hacer algo distinto, algo que nos parecía que en ese momento no existía, porque veíamos que a raíz de la unión civil ya se gestó una cantidad asombrosa de colectivos y de organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base. Pero veíamos que no existía ninguna que naciera de los jóvenes y que estuviera constituida o fuera formal. Conocíamos a las de mayor trayectoria, ¿no? Como Promsex, Demus, Flora, Manuela Ramos, todas las que ya hemos conocido a lo largo de los años. Pero no veíamos que se gestara una realmente que pudiera convocar a los jóvenes y a las personas que están empezando a involucrarse en el movimiento. Entonces, con esa idea fue que decidimos hacer el estatuto, ver el proceso de constitución con un estudio de abogados que nos ayudó pro bono. De acuerdo. Y en el mismo estatuto es que empezamos a trazar los objetivos y el plan de trabajo. O sea, la manera en la que vamos a trabajar a lo largo de los años, que de todas maneras durante el tiempo va modificándose. Seguro, seguro. Tú dirías que Más Igualdad es una organización no solo profundamente democrática porque cree en la equidad, Sí. sino que es profundamente democrática en su hacer, o hay momentos en que hay que ser muy ejecutivo y por momentos un poco autoritario y sacar las cosas adelante. Yo no pensaría en que hay momentos autoritarios, sino hay momentos en los que, como aparte hay un consejo directivo, en el que yo soy la presidenta, y está la directora ejecutiva y está la secretaria, tomamos decisiones como un poco más operativas en el tema de las finanzas o en el tema de cosas como estas, ¿no? De representación en medios. ¿Pero nunca te ha tocado tomar como presidenta una decisión que iba a generar dolor, sensaciones de animadversión? Dolor no creo, pero sí ha habido situaciones en las que no ha habido un consenso como tan claro, así es, por ejemplo, ¿no? Tan firme como suele haber siempre que es lo en la rico en mayoría. una organización, claro. Sí, que ahí tiene que haber más debate y tiene que haber más conversación. Tenemos asambleas o si no, si es algo que puede manejarse rápidamente, lo hacemos a través del grupo de WhatsApp, en el que estamos en permanente comunicación. Pero sí, a veces el consenso es difícil de llegar, pero es parte de la labor organizacional. Me gusta mucho mirar a la gente que forma parte de organización para ver su talante democrático. Quería preguntarte en ese sentido, si tienes la sensación que en Más Igualdad se está enhebrando una suerte como de costra o callo, donde uno está dispuesto a no quizás estar de acuerdo con la mayoría, pero no romper la organización. ¿Tiene ese humor la Más Igualdad, Gabriela? Creo que en las veces en las que ha habido desacuerdos o que no hemos llegado a un consenso fácil, creo que sí ha habido oportunidades en las que alguien ha tenido que ceder. Que ceder su idea. De apertura. Ceder la idea o dejarla para otro momento o cuando, eso es muy valioso, o cuando la perspectiva sea un poco más estratégica. Así es. Así es, eso es muy valioso. Digamos, quienes hacen política hace 40 años y vienen probablemente de la izquierda te dirían que eso era inaceptable, ¿no? Tuvieron que formar 80.000 grupos pequeñitos porque cada uno quería tener su propia verdad. Antes de irme a la pausa, ¿cómo financian las actividades? ¿Cómo hacen? Porque claro, tampoco se puede vivir del bolsillo de uno todo el tiempo. Sí.
En primer lugar, tenemos, como me imagino que tienen varias organizaciones, una parte de cuotas en la que cada asociada, Ok. cada asociado mensualmente Abona. dona una parte, una pequeña cuota para el ¿Cuántos mantenimiento son? de la página. Ahorita creo que estamos alrededor de 15 personas. 15 personas. Ujú, sí, de las que estamos activamente involucradas. Ok. Cada uno da su cuota mensual y continúan manteniéndose las cosas como regulares, la página web, lo del Ok. Facebook, eso. Y luego, ¿Puedo abonar y no formar parte de la organización? ¿Hay Sí. la posibilidad de ser, digamos, suscriptor o claro, eso es algo aporte que... voluntario, claro, digamos? de aportes voluntarios sí, sí recibimos. Ok. Lo del tema de la suscripción es algo que es un poquito más como del verlo con las entidades financieras y eso. Entiendo. Entonces, eso todavía no lo tenemos implementado, De pero acuerdo. sí está en los planes. Y aparte, cuando recién nos organizamos, nos fundamos, pudimos acceder a un financiamiento para fortalecimiento institucional. Ahí fue que pudimos tener nuestra página web, el hosting, el dominio, el diseño de la página, el diseño de la identidad gráfica, la papelería, todo lo que necesitábamos para empezar con un buen pie. Claro. Y a partir de eso es que ya hemos perseguido algunos proyectos en el que vamos a estar haciendo unas investigaciones este año y el próximo año. Luego yo estoy yéndome a la ONU en Ginebra este año para también participar de un taller y a la vez armar un proyecto a ejecutarse en el Perú durante un año también. Ujú. Entonces eso nos permite financiar actividades y que las cosas puedan seguir moviéndose. ¿La lógica a mediano plazo es vivir de la cooperación internacional? Sí nos gustaría que Que eso fuera, ocurra. que ocurra, exacto. Sí estamos participando, estamos afinando el área de proyectos, porque antes como dentro de lo de la campaña Unión Civil ya era más a través de donaciones, entonces continuamos inicialmente con esa lógica, pero ahora al mediano plazo ya es que a través de la cooperación internacional podamos desarrollar proyectos más profundos y de mayor impacto. Gabriela, me tengo que ir a la pausa. Sí. Pero no se te ocurra irte, porque tengo todavía varias cosas que preguntarte en el Ya, espacio de perfecto. gestión. Gracias por estar con nosotros. Sí. Pausa, y venimos en un instante. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, seguimos con ustedes. Gabriela Zabaleta está con nosotros. Ella es directora de Más Igualdad, una organización feminista que trabaja por la igualdad plena para las personas LGTBIQ+ en Perú. Ellos han impulsado la campaña, ellos y ellas han impulsado la campaña Unión Civil Ya, y bueno, están trabajan intensamente en favor del matrimonio igualitario y de todos los derechos para la diversidad sexual y de género. ¿Has podido mapear si tienes pares nacionales o latinoamericanos en esta misma línea? Sí, en esta misma línea trabajamos bastante en el tema de organizaciones. Hemos trabajado bastante con Promsex, con Presente, con alianzas estratégicas, con Féminas, diversidades transmasculinas, que son también organizaciones que se han fundado a la par de nosotros. Y a nivel de Latinoamérica también tenemos una buena relación con Iguales en Chile. Principalmente. Uh-huh. Ujú. Y también hemos podido participar de un evento latinoamericano de matrimonio igualitario en Costa Rica, Ya. en el que pudimos establecer conexiones y relaciones con otros activistas y otras organizaciones de Centroamérica, de América Latina, en la que tenemos un chat en el que estamos siempre en contacto para discutir todas las nuevas novedades que hay en el tema. Entiendo. ¿Qué edades tienen quienes forman parte de Más Igualdad? Creo que ahorita estamos por los 25 años hasta los 32, 33. Es un arco Más corto, o menos. ¿ah? Sí, principalmente entre adultos jóvenes. ¿Y dirías que esa es una potencia o es un lastre? Creo que la energía que tenemos, las ideas que tenemos son frescas y permiten que podamos tener una buena imagen y tener un buen acercamiento también con la gente joven. Pero el defecto es que justamente como por la juventud nos falta experiencia que Eso algunas pensaba. personas sí tienen. Personas que han trabajado ya anteriormente en organizaciones o en asociaciones donde ya vienen con el bagaje de los proyectos y la cooperación internacional. Al menos hemos detectado que es lo que principalmente nos falta.
Y es justamente lo que estamos afinando este año. Ujú. Pero aparte de eso, la experiencia que tenemos en formación de activistas, en talleres, en organizaciones de base, en campañas mediáticas, en todo lo que hemos hecho con la Unión Civil ya, me parece que es algo que no muchas organizaciones tienen. Ujú. ¿Han imaginado la posibilidad de aproximarse a empresas, a sus áreas de responsabilidad social para poder quizás brindar algunos talleres in-house que tengan que ver con eso, la no discriminación Sí. a personas de la Sí, comunidad sí. LGTBI dentro de esas empresas? Sí, justamente nuestra área de psicólogos y psicólogas está viendo eso a partir de esta segunda mitad de año. Porque hemos visto que efectivamente a raíz del mes del orgullo y a raíz de toda la movida que ha habido este mes y durante este año, más y más empresas están empezando a valorar la diversidad y lo que puede, aparte de que tienen que cumplir con la ley, ¿no? Pero que capacitar a su personal en cuestiones de género y cuestiones de diversidad sexual, lo único que va a generar va a ser ambientes de trabajo más respetuosos y donde todo el Totalmente. mundo se sienta más cómodo. Entonces, ¿qué empresa no querría eso si es que olvídate. realmente valoras el potencial del talento humano que tienes? Sí, vi el otro día en el Twitter los clubes de fútbol mandando saludos con Sí, sus banderitas claro. de colores. Digamos, en el imaginario y en el estereotipo no hay nada más masculino que el fútbol, digamos, ¿no es Exactamente. cierto? Así es. Eso me pareció potente. ¿Qué cosa no transas, Gabriela? ¿A qué te refieres? Viene una minera y te dice, mira, yo te pongo $200,000 para la organización. Pucha, sí, yo creo que ahí... O sea, digamos, claro, Ajá, ahí... me preocupa un poco la mirada ética, por eso Sí, iba mi sí, pregunta, claro, ¿no? sí. Nosotras tenemos una mirada muy, muy abierta. Nos gusta pensar que puede haber potencial de cambio en todas las personas y en todas las entidades. Pero sí creo que habría que establecer un protocolo de ética, de a qué organizaciones nos podemos trabajar mano a mano o al lado o darle Además los te lo van a servicios que sacar en necesitan. cara más adelante si Sí. no lo tienes, digamos, Sí, ¿no? Si exacto. no generas ese Exacto. protocolo, ¿no? Es algo que hemos detectado, el protocolo de ética, no solamente para los potenciales aliados que podemos tener, sino para casos que puedan suceder de repente alguna persona que comete algunas irregularidades. Dentro de la propia dentro de la organización, propia por organización. Sí, supuesto. nos parece súper importante que aparte de tener un código de ética, exista también un protocolo de acción para saber qué hacer y que esté todo por escrito y que sea posible de fiscalizar inclusive. El tema de acoso y de hostigamiento y de malas prácticas dentro de la organización. En esa misma lógica, ¿aceptás entrevistas en medios teniendo al frente a alguien tan becerro como puede ser el señor Becerril o el señor Rafael Rey o alguno de estos, digamos, casi enajenados? Es decir, Creemos por el lado comunicacional. Por ejemplo, yo tenía una entrevista un debate en el programa de Milagros Leiva con un abogado de Con mis hijos no te metas. Ok. Entonces, nos parece que definitivamente hay espacios que sí debemos aprovechar. Ok. Estos espacios de debate, porque siempre dicen que nosotros nunca queremos debatir, pero nosotras pensamos que es al contrario. Así es. Ajá. Entonces, pero por ejemplo, Pero hay que tener el callo muy duro y Ajá. saber Sí. entrar justamente Ajá. a esa discusión, ¿no? Ajá, el tema de entrenamiento mediático Así es. y poder manejar bien los temas y saber exactamente cómo responder y qué decir para hacer llegar nuestro mensaje es. es algo que también trabajamos Hay que dentro trabajar mucho. de la organización. Pero, por ejemplo, si es que nos llaman de Willax para el programa de Philip Butters, es algo que probablemente... eso es una encerrona, digamos, ¿no? Exacto. Claro, eso no es un probablemente espacio a aprovechar, no decidamos pasar de eso porque sería ponernos en una situación insegura. Pero además, Gabriel, él se va a hacer la entrevista él mismo, o sea que Claro. de nada va a servir. Sí, ¿cierto? exacto. Podría ser una situación insegura y más probablemente sería una situación en la que solamente llegue a sus propios conversos. Totalmente. Entonces, preferimos la pluralidad. Sí. Digamos, hay que ser muy inteligente en ese manejo de Sí, medios, ¿no? sí, hay que hilar muy fino con el cuidadoso, manejo de medios. hay que hilar fino. Así es. ¿Dónde vas a estar en 10 años, Gabriela? A mí me gustaría que en el mediano plazo podamos afianzar la organización, o sea, nuestros objetivos que estén muy claros y que podamos tener el financiamiento suficiente y también la autosuficiencia de
de poder tener una oficina y tener nuestro personal y que no seamos solamente activistas, sino seamos realmente gente que trabaja con un sueldo justo y en un horario justo por estos derechos. Y por mi lado también me gustaría que incidamos mucho más en el cambio político. Entonces, que ayudemos a que exista mayor representación política en los partidos para las personas LGBT, que veamos cada vez a más funcionarios públicos LGBT, congresistas LGBT, alcaldes, regidores. Es un tema que nos parece trascendental y que queremos trabajar. El asunto es que no sabemos, así es. Digamos, no han salido, no han decidido salir del closet, lo cual están en su derecho también, dicho sí, sea. Pero dicho brindar sea la capacidad y la seguridad de que podamos todos hacer vida política con toda nuestra diversidad y nuestra autenticidad. Para mí siempre ha sido un misterio cómo en organizaciones como la que presides te armas una coraza frente a los insultos, sí, frente a lo denostativo, frente a esa mirada que te hacen algunos casi asquienta. Claro, ¿no? sí. ¿Cómo lo manejan internamente? Internamente... internamente digo en el plano personal y subjetivo e internamente de organización, claro. ¿no? A mí en lo personal ha sido ya trabajo de años. Obviamente cuando era más chica, cuando tenía 24, 25 años, que fue cuando recién empecé a ser activista, era más... era más duro. Era un poco más duro, pero igual yo ya venía de tener muchas amigas lesbianas como yo y de tener una red de soporte muy fuerte. Pero sí era fácil que yo pisara el palito. Entonces podía responder a los mensajes y era ya una pérdida de tiempo. Y es como, hay gente que tú sabes que no va a cambiar su forma de pensar. Entonces ya con los años he ido trabajando eso y ya prefiero no enfrascarme en discusiones inútiles, sino incluso las otras personas podrían hacerlo y eso está bien, pero yo prefiero mantener una tranquilidad mental y seguir trabajando con lo que estamos haciendo, que me parece que todo está saliendo bastante bien. Que es más productivo además a la larga, dicho sea de paso. Sí. Y adentro de la organización. Adentro de la organización, felizmente somos un grupo bastante unido. Entonces tenemos la apertura de poder trabajar esos temas y hablarlos en reunión o hablarlos por WhatsApp y sabemos que tenemos soporte y que tenemos apoyo. Entonces, eso sí me parece que es una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra organización, que no solamente somos un grupo de activistas, sino que yo nos consideraría que todos somos amigos. Entonces, dentro de esta fraternidad existe pues esta armadura colectiva para hacer frente a la homofobia y a la discriminación que está en la sociedad. Gabriela, el tiempo me gana. Si hay alguien que nos está escuchando y ha dicho, oye, me siento cómodo con lo que Gabriela me dice, me siento a gusto con una organización como la que ella propone, ¿cómo puede aproximarse a ustedes? ¿Cómo podría incorporarse o sumarse? Primero, nuestro correo está abierto. Cualquier persona podría contactarnos a comunica@masigualdad.pe y nuestras redes en Facebook, en Twitter y en Instagram son @masigualdadpe. Entonces, cualquiera de nuestras redes están abiertas para que las personas puedan contactarnos, puedan escribirnos, aprender más. Tenemos un formulario de voluntarios en el que nos comentan que quieren ser voluntarios, les enviamos el formulario, recibimos los datos y ya empezamos a estar en contacto. Por ejemplo, a los voluntarios que nos escribieron los convocamos para la marcha, entonces marchamos en grupo y pueden ir involucrándose también. Entonces, algunas personas que tienen mayor interés en participar o en pertenecer a alguna de las comisiones, ya lo vamos evaluando y siempre es bienvenido que el talento de cada persona pueda aportar a la causa. Totalmente. Gabriela, hablando de talento, es lo que nos has mostrado en esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por tanta fuerza. Sí, la necesitamos. Y por tanta razón. Gracias por haber estado con nosotros. De nada, gracias a ti. Gabriela Zabaleta, directora de Más Igualdad. Más claro imposible, ¿cierto? Nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.